Es un gusto presentar al licenciado Carlos Salazar con este tema, el ABC de la topografía corneal. Si yo les diera estas queratometrías y les preguntara qué astigmatismo es más difícil de adaptar, ¿qué dirían? Usualmente nos presenta en nuestro día a día la vida el reto de identificar este tipo de pacientes y entender esta información, que es usualmente lo que obtenemos en una consulta tradicional. Y parece que es un poco de magia el tener que entender cuál de estos pacientes sería más complicado, porque a plena vista diríamos que el de 1,36 tiene un astigmatismo corneal más elevado. Tradicionalmente, en base a las queratometrías, esto nos decía que al ser la córnea más tórica nos iba a dar más problemas para poder corregir la visión. Pero en la contactología, esto puede que no sea cierto, porque lo que nos está diciendo esta queratometría es únicamente la consecuencia de visión que está teniendo esta irregularidad corneal en nuestro paciente. Pero no nos está diciendo nada de lo que está pasando en la córnea antes o después de esta medida. Es como si tuviéramos estas donas, estas imágenes. En este caso, no sabemos nada de lo que está pasando adentro o afuera. Si yo les preguntara, ¿cuál de ellos es un astigmatismo apical? ¿O cuál es un astigmatismo limbo a limbo? ¿Qué dirían? Es complicado, porque nos hace falta todo un panorama general de qué es la córnea. Y eso es precisamente de dónde venimos y a dónde vamos. Las queratometrías, pues es de dónde partimos. Las queratometrías son los 3 o 4 milímetros, 4 puntos, una imagen de la consecuencia de visión que está teniendo nuestra córnea debido a o nuestro paciente debido a esta irregularidad corneal, pero no se compara en nada a lo que tiene este nuevo siglo para nosotros, a todas estas herramientas tan increíbles que nos permiten entender qué está pasando en la córnea, porque en lugar de tener solamente 3 o 4 puntos, hoy en día los topógrafos tienen más de 1,500 puntos de medición a lo largo de 8 o 10 milímetros. Es un mundo de diferencia cuando comparamos esta información. Ahora sí, gracias a un topógrafo, podemos entender la consecuencia de este astigmatismo en la superficie corneal en toda su extensión. Por primera vez podemos decir ahora este astigmatismo, ¿cómo me va a afectar a mí en la adaptación de un lente de contacto? ¿Este astigmatismo va a ser central o va a ser limbo a limbo? Como lo veremos más adelante, esto es uno de los principales problemas en la adaptación de un lente de contacto. Si tenemos un astigmatismo apical, vamos a poder resolverlo mucho más sencillo que un astigmatismo que se extiende de limbo a limbo. Ahora me podrán decir, bueno, pero es que de todas maneras con esos 3 milímetros o 4 milímetros centrales en donde yo ya tengo mediciones, puedo empezar a estimar mi lente de contacto y puedo empezar a evaluar cómo voy a hacer esta adaptación. Pues sí y no, porque recordemos que en estos 3 milímetros centrales, nuestro ápice de la córnea no está tocando el lente, no está siendo evaluado de ninguna forma, está haciendo el lente un vaulting, está creando una cúpula, una córnea artificial perfecta, la cual está en el ápice llena de fluido. Veamos esta imagen. El aro azul está a los 3 milímetros. Si se dan cuenta, se alcanza a ver incluso ahí la pupila. Bueno, aunque el color verde es un poco más escaso, y eso es lo que pasa actualmente, que decimos, pues es escaso, insuficiente, lo veo un poco plano. Pero ahí donde estamos viendo ya hay alrededor de 20 micras o más, poquito más, porque ya hay tinción de fluido. Entonces, no nos sirve de nada porque ahí estamos haciendo
un lente que va a estar por arriba de la córnea y que nada nos tiene que apoyar y no vamos a tomar en cuenta nada de esas medidas. Entonces, esos 3 milímetros que actualmente nos está proporcionando un queratómetro es la vieja escuela y es algo que ya no aporta mucho. Es por eso que hoy en día es indispensable que todo optometrista que quiera trabajar con lentes de contacto, ya a un nivel medio alto especializado, tiene que tener un topógrafo y tiene que tener unas buenas bases de topografía corneal. Y hoy vamos a aprender a hacer una correcta interpretación y análisis de la topografía. Y no es sencillo, pero a la vez tampoco es rocket science. Todos estos conceptos que les voy a dar el día de hoy van a ser, pues, progresivos. Esto va a ser una base para que el día de mañana ustedes puedan adaptar un lente de contacto hiper especializado por cuadrante específico, geometrías inversas, etcétera, etcétera. Únicamente en base a una topografía corneal, totalmente como un guante para el paciente. Así que tengan paciencia y si tienen alguna duda, como decía mi queridísimo César, escríbanos y mándanos sus comentarios. Ahora bien, en este caso estamos viendo 4 mapas de colores. Estos mapas de colores podrían pensarse que son diferentes ojos y que nos están diciendo cosas, pues, similares, pero no es cierto. Primero, para poder interpretar una topografía corneal, tenemos que entender que cada mapa, cada escala, cada cosa aporta. Así que siempre tenemos que empezar por las bases. ¿Y qué es? Tenemos que tener una escala y tenemos que conocer el tipo de mapa. Si no tenemos ni la escala ni el tipo de mapa, aunque nos den colorcitos, no podemos entenderlo. Todos estos colores que estamos viendo en pantalla, todos estos mapas son del mismo ojo. Son el mismo ojo expresado, nada más en mapas diferentes con información diferente que hay que interpretar. Es por eso que siempre que les den una topografía, pidan una escala y pidan qué tipo de mapa topográfico estoy evaluando. Cuando manden a evaluar, cuando manden a un paciente a que les hagan por ustedes una topografía, ustedes ya van a saber qué tipo de mapa y cómo pedirlo. Así que, para empezar, las escalas no son tan sencillas. Usualmente los colores cálidos representan potencias altas. Los radios templados medias y los radios o las potencias bajas, colores fríos. Sin embargo, en algunos topógrafos estas escalas se pueden invertir completamente. Así que siempre tienen que echarle una mirada y ver si estamos siempre en este tipo de escala. Ahora, de ahí, miren el mapa topográfico muy de cerca. Muy, muy, muy de cerca. Hay muchos sistemas, los cuales cuando toman el mapa tienen una pérdida importante de información. Así, invariablemente, debido a los párpados, debido a la nariz, tenemos zonas en donde la información no existe. ¿Y qué pasa? En estas zonas, como podrán ver aquí, todo esto que está blanco, que ahorita estoy tachando, en este momento es claro que no existe. Pero en algunos momentos existe la función de que el topógrafo extrapole toda la información que tiene y cree un mapa falso. Y si ustedes tienen habilitada esta función y no lo saben, pueden ser que ustedes vean siempre un mapa perfecto y crean que están tomando mapas increíbles cuando les falta todo. Tienen huecos y bueno, parece queso gruyere si se dan cuenta. O sea, tiene aquí un hueco, tiene un hueco acá, tiene un hueco acá. Bueno, ¿qué pasa? Si tratan de crear un lente de contacto que tiene un límite de micras, tolerancia de micras para hacer una adaptación perfecta, y no tienen información, ¿cómo va a ser su adaptación? Si ustedes meten basura a su software para cálculo de lentes de contacto, no van a arrojar un buen resultado, es imposible. Si ustedes meten información muy buena, ustedes van a tener un gran lente, el cual va a ser el mejor lente. O al final van a poder interpretar, van a poder dar seguimiento, van a poder hacer un buen trabajo. Estas topografías no sirven. Ojo, aprendamos entonces cuando está
En blanco nos falta información, es pérdida por pestañas, párpados, hay que quitarlo, hay que mover al paciente, como vamos a ver más adelante. O en un momento dado, si está punteado o ven que de alguna forma no está igual, vean con su proveedor del topógrafo, quizás les esté mintiendo. Así. Así que la escala. Para empezar, todos los topógrafos tienen una escala que se llama escala absoluta y es lo que viene predeterminado en todo topógrafo. Nos ayuda muy poco porque estos son límites que el topógrafo ya tiene preestablecido como inferior y superior. No se mueven. El topógrafo ya de fábrica te dice, voy a tener un rango de tanto a tanto. ¿Y qué pasa? Que tiene que ser un rango muy grande porque tiene que ser suficientemente grande para poder cubrir todas las córneas irregulares y problemas que tengamos. Entonces el rango en una córnea sana, que únicamente debería de tener una distribución de 10 dioptrías en todo lo largo de la córnea, se ve con muy poquitos colores, como lo que estamos viendo ahorita. Ahora es ideal para comparación, porque al final, aunque en este momento veamos muy poquitos colores, en este caso, si estuviéramos comparando mejor esto con un queratocono, nos podríamos dar cuenta, claro, de cómo está teniendo la evolución y los radios centrados del queratocono con respecto a una córnea sana, por ejemplo, y podríais saltar el detalle. Entonces, nos podemos comparar, pero para hacer un análisis detallado, siempre es importante el hacer zoom, el ir acotando las escalas. Recuerden, siempre, en todo, tu escala es importante y el ir acotando tu escala, el ir haciendo zoom, el ir teniendo una mejor perspectiva de lo que estás analizando, siempre te va a aportar. De ahí que la siguiente escala que deben de conocer, y es la del primer análisis, es la relativa normalizada. Esta establece el límite inferior y superior de la topografía en base a la córnea en sí, en base al problema del paciente, en base a qué está teniendo presente el topógrafo. Nos brinda mucho más información que una escala absoluta porque los 15, 20 colores que tiene el topógrafo se van a repartir entre todas las potencias de la córnea y no vamos a ocupar a lo mejor 2, 3 colores, ¿saben? Nos va a permitir entender mucho mejor qué está pasando y van a tener una mejor relación de colores y de potencias. Vean otra vez cómo se ve este mismo ojo ajustando esta escala. Comparemos. ¡Wow! Podemos ver mucho más, ¿no? Se empiezan a ver cosas mucho más interesantes. Ahorita analizaremos qué compone exactamente una topografía, pero en este momento al menos ya sabemos que se ve mucho más. No sabemos qué vemos, pero ya vemos más. Ahora, de ahí todavía podemos ir acotando más. Ustedes en la universidad tienen la ventaja, tienen el privilegio de tener uno de los mejores topógrafos del mundo. El más preciso, el más versátil, el mejor para contactología. Otra vez, todo optometrista debería tener un topógrafo si quiere dedicarse a la adaptación de lentes de contacto. Ustedes ya tienen el top ahí para que puedan aprender, aprovechenlo. Ahí ustedes van a poder hacer personalización de escalas. Aquí es un mapa, por ejemplo, a 10 dioptrías. Ahorita vamos a ver qué se está viendo, pero de inicio vean el lado derecho, el aro cómo se ve, comparado contra una escala de 2 dioptrías. Es un tratamiento de ortoqueratología. Esto es un lente que alguien está durmiendo con él en la noche. Su vida depende de él. Vean cómo se ve mucho mejor el aro, cómo se ve la zona de tratamiento, cómo se ve todos los colores, cómo vibra. Completamente distinto. Entonces, las escalas son fundamentales siempre para poder entender un mapa topográfico, para poder hacer un análisis topográfico. Es nuestro punto de partida. Y bueno, de ahí, mapa axial. El mapa axial es el primer punto, digamos, la primera escala en nuestro viaje alrededor del mundo en 80 días. Hoy es la primera arma que yo les doy. Una vez que ya tienen las escalas, utilicen el mapa axial.
Este mapa axial está en todos los topógrafos, sin importar el topógrafo que ustedes lleguen a tener en sus manos, por sencillo que sea, siempre va a tener un mapa axial. Y ese mapa axial les permite, uno, entender qué está pasando con los radios de curvatura basado en el eje óptico, basado en la visión del paciente. Nos va a permitir entender todo esto que está causando el astigmatismo, la irregularidad de un meridiano contra otro, la falta de simetría, cómo está afectando la visión real del paciente. Ese astigmatismo, cómo afectó la visión del paciente, o este queratocono, cómo afectó la visión del paciente. ¿Voy a poder corregir con un lente aéreo, con un anteojo? ¿O necesito un lente de contacto? Punto. Este mapa nos lo va a decir. Tiene una gran repetitividad, debido a que, como los radios de curvatura están calculados en base al eje óptico, la periferia tiende a ser más homogénea. Entonces tiende a ser más repetible. Si algo se tienen que quedar del mapa axial, es el mapa axial me permite entender la visión que está teniendo mi paciente en base a mi irregularidad corneal. Siguiente será el mapa tangencial. A diferencia del mapa axial, este nos muestra los radios de curvatura verdaderos. Estos radios de curvatura verdaderos nos van a poder entender el moldeo, nos van a permitir entender la forma de la córnea, nos van a permitir entender cómo un lente de contacto está interactuando con nuestra córnea. Ahorita les va a quedar más claro, se los prometo. Así que estas dos armas, apréndeselas muy bien. Si ustedes no aprenden nada más, pero ya esto lo dominan, de ahí están mucho más adelante que la mayoría de los especialistas ahorita. El mapa axial, entonces, nos va a permitir en este caso entender cómo está nuestro queratocono. Nos va a permitir entender este queratocono, cómo está afectando la visión, cómo está llegando a integrar los radios, cómo tiene la diferencia de este punto con respecto a este punto. Cuando en el otro nos va a permitir entender la forma del queratocono, nos va a permitir entender la manera en que este queratocono está cambiando las curvaturas. Ambos pueden ser comparados a través del tiempo. Siempre podemos tomar una imagen base y compararla con una imagen en el futuro. Podemos tomar el paciente de queratocono hoy y compararlo con el paciente de queratocono en 10 años y darnos cuenta de cómo evolucionó este queratocono, cuál fue la diferencia, cuál fue el cambio de curvatura. Podemos tener un control total de esta córnea. Este mapa de diferencia, en siguientes sesiones, si tengo el privilegio de poder darles ortoqueratología, será básico para que ustedes entiendan el moldeo nocturno de un tratamiento para miopía, para astigmatismo, para hipermetropía, para todo. A través de este mapa es la única manera en que nosotros podemos ponerle un lente de contacto a un paciente en la noche, que él se duerma, que en la mañana regrese con nosotros y nosotros sepamos qué cambios hizo, cómo moldeó la córnea, cómo corrigió, cómo está alcanzando hoy la visión, por qué, todo. No podemos ir en la noche y abrirle el ojo al paciente así de, a ver, ven para acá. Opa, no se puede. No tenemos ese privilegio y es imposible el que nosotros podamos también prever algunas cosas como duerme el paciente. A lo mejor duerme como Tutankamón, ¿no? O a lo mejor se apoya la almohada y así, contundente. Todo eso altera el tratamiento. La única manera en que ustedes pueden saber cómo va a funcionar un lente de contacto para ortoqueratología, para tratamiento nocturno, es a través de un mapa axial y tangencial y estas opciones de mapa de diferencia o comparativos. Ahora vamos a un caso práctico, real. ¿Cómo me sirve? Porque muchos de ustedes me deben de preguntar, bueno, está muy padre toda esta teoría y todo, pero a mí cómo me va a representar en dinero, ¿no? Porque al final, o sea, estamos estudiando porque esta es una profesión la cual cuando ustedes egresen, pues de ahí vamos a vivir y vamos a comer. Y esto nos tiene que servir para que eficiente nuestra práctica, para que se vuelva un aliado, para que nosotros podamos dar un servicio a nuestros pacientes. Fundamental. Crear pacientes leales, darles una mejor calidad de vida
y ustedes maximizar su ingreso. ¿Por qué? Un ejemplo, llega con ustedes un paciente el 2 de noviembre y les dice, doctor, necesito un lente de contacto. Ya fui con otros especialistas, no me sirve. Es horrible. Me lo pongo y veo horrible. Es más, me lo quito y empiezo a verme y veo mejor de lo que lo tengo cuando lo tengo puesto. Ha sido, o sea, un viacrucis. Ayúdeme, por favor. Necesito un lente de contacto. ¿Qué harían? Tradicionalmente, pues sacaríamos una refracción, empezaríamos con una keratometría, pues igual es refractaria poner lentes, ¿no? Pues si ustedes hubieran tomado ese camino, no hubieran terminado nunca. Al tomar una topografía, encontramos esto, un mapa axial en el cual estamos encontrando un radio de curvatura muy plano aquí, 42.23 dioptrías, junto a un radio de 51.03. Tiene más de 10 dioptrías ahí. Bueno, 9 dioptrías. 9 dioptrías dentro de la córnea. ¿Ustedes creen que un paciente va a poder ver cuando tiene 9 dioptrías de distribución de poder dentro de su misma pupila? La gravedad de este asunto es que, bueno, podríamos decir, bueno, es que tiene un queratocono. Perfecto. Le ponemos un lente de contacto y entonces a la hora de ponerle un lente de contacto vamos a crear una córnea artificial la cual va a generar una visión perfecta y ya, pan comido, no hay problema. Bueno, es que, a ver, el problema es el siguiente, esto no es natural. O sea, no es posible que tengamos un radio tan plano y esta acción de aplanamiento súper mecánico con esta que parece como un queratocono. Es totalmente anómalo. Y conforme ustedes empiezan a identificar y tomar más topografías, se darán cuenta de estas cosas. Esto no es natural. Punto. ¿Qué pasa? Esto es un moldeo causado por un lente de contacto mal adaptado que está presionando el ápice de la córnea. Y a la hora de que estamos presionando y presionando y presionando, estamos generando un moldeo que está generando un coma, está generando una aberración de alto orden que no puede ser corregida con un lente de contacto en este momento. ¿Por qué? Porque si tú pones un lente de contacto, el lente de contacto va a empezar a corregir hasta que desmoldea. Y en el momento que desmoldea, cambia la potencia, cambia los radios de curvatura, cambia la visión. No va a haber. Tú vas a estar luchando y haciendo cambios y cambios y cambios y cambios de lentes de contacto. Y nunca va a haber. Y se va a desesperar y se va a ir, créeme. Porque el secreto es que la córnea está moldeada y hasta que no desmoldee, no podemos adaptar un lente de contacto. En este sentido, vamos a tener que esperar otra vez. Y esperemos. Vean, del 2 al 29 de enero, noviembre, diciembre, enero casi, ¿no? 3 meses, 2 meses y cacho. ¡Wow! Vean la diferencia. O sea, pasamos de un casi queratocono a un astigmatismo. Así se ve un astigmatismo. Esto es un astigmatismo. Es como un reloj de arena. Y ya se empieza a vislumbrar ese reloj de arena, ¿se dan cuenta? Ya se empieza a ver una simetría. ¡Wow! ¡Qué cambio! Esto ya empieza a verse como una córnea normal. Esto ya puede ser adaptado o no. ¿Cómo sabemos si esto puede ser adaptado realmente? ¿Cómo sabemos si dejó de moldear? Yo, porque ya tengo algo de práctica, me puedo dar cuenta que esto de aquí y esto de aquí es súper mecánico. O sea, es como si algo estuviera aquí jalando y haciendo un efecto en la córnea. No es normal tampoco. Pero bueno, si quisiéramos también cerciorarnos, lo que podemos hacer es ver el mapa tangencial. Vean, el moldeo. Ahí se ve el cambio de curvatura, se ve todo el efecto que está teniendo el lente de contacto y cómo, aunque no hemos puesto un solo lente, en estos 3 meses sigue habiendo aquí toda la lentícula del lente y las zonas, todo se ve ahí. Todavía no podemos adaptar un lente de contacto. ¿Cómo vamos a adaptar un lente de contacto si en este momento lo adapto y otra vez va a seguir desmoldeando? Pierdo dinero en cambios, en tiempo en silla, en evaluaciones
porque no me van a dar ningún resultado. Bye, topografía y bye. Y regresamos otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontramos que ya hay un desmoldeo completo. Vean esto otra vez. De aquí a acá. ¡Wow! Ahí sí ya se empieza a ver perfecto el 8, el reloj de arena. Si el día de mañana tomáramos otra topografía, se debería ver como esta tercera. Ni más ni menos. Esto, si es nuestra línea base, debería verse una y otra y otra y otra vez. Porque esa es la forma natural de la córnea, punto. Y no puede haber todas estas transiciones. Eso es lo que nos está indicando y ayudando a ver un topógrafo. Y es un caso real. Esto es un paciente verídico, real. Gracias a esto, otra vez, maximizamos, generamos un paciente leal, cambiamos vidas. Todo doctor debe de tener un topógrafo si quiere trabajar bien con la contactología de hoy, del nuevo siglo, hoy 2021. Mapa tangencial de un lente bien adaptado. Vean la diferencia. Este es de abajo del lado derecho, el lente bien adaptado contra un lente mal adaptado. Todo lente tiene que apoyar, porque alguien me podría preguntar, bueno, es que todo lente apoya, tiene que moldear. Pues sí, tiene que moldear, pero vean el moldeo, vean cómo es el apoyo. El apoyo es un apoyo natural que está mucho más allá de la pupila, en la periferia, bien asentado, cómodo, es completamente distinto. Ahí es donde queremos llegar. ¿Todo lente moldea? Sí, todo lente moldea, pero hay de lentes a lentes. Ahora, esto, un queratocono. Si ustedes les llegara a este paciente, ¿qué harían? Bueno, ahí se ve el queratocono, pero otra vez se ve raro. Si vemos el mapa tangencial, vean el apoyo, ahí se ve clarito el lente de contacto. ¿Lo alcanzan a ver? En toda esta zona, ahí se ve clarito todo el lente de contacto, cómo está aprisionando el cono. Esto es un lente de contacto antiguo, es una manera antigua de adaptar lentes de contacto de un diámetro muy pequeñito, con rayos los cuales aprisionan completamente, tocan completamente. Está todo mal. No da una buena visión, porque no, imagínense si el lente está apoyando aquí, la mitad de la pupila está fuera, lo que está dando el radio de poder. Ve la distribución de poder a lo largo de la pupila. Esa es la distribución de poder. En lugar de ser homogénea, vean todos estos saltos que están teniendo. Está produciendo graves problemas, errores de alto orden, consecuencias visuales que no puedes permitir. Dejamos desmoldear, colocamos un lente de contacto y nuevamente nos cercioramos de ver cómo queda nuestro lente de contacto. ¿Qué tal la diferencia? Ahí es evidente, ¿no? Eso es lo que siempre queremos alcanzar y eso es el por qué es importante que conozcamos el mapa axial y el mapa tangencial y sean nuestras primeras herramientas siempre para poder hacer un análisis de un paciente. Y aunque no quisieran hacer una adaptación del lente de contacto, incluso para el monitoreo de todos los padecimientos que ustedes ya conocen, es fundamental. Ahora, otra ventaja. En la vida, ¿cuándo han podido evaluar un lente multifocal? De manera precisa. Cuando un paciente les dice, no veo a través de mi lente multifocal, doctor, veo horrible. ¿Qué hacen? Pues lo ven en la lámpara hendidura y le hacen, pues, se ve bien, centrado, como con fluido, ¿no? O sea, no. Señor, no sé qué decirle, pues no es para usted. Pues no, ese no es, hoy en día ya en este siglo no es posible que hagamos esta respuesta. A la hora de que nosotros pongamos un lente blando multifocal sobre nuestro paciente, podemos tomar una topografía por arriba de este lente, por arriba del lente, con el lente puesto. Sí, así. Con el lente puesto. Y aquí se puede ver clarito el lente de contacto, ¿se dan cuenta? El primer eje óptico del lente
contra el eje visual del paciente. ¿Se da cuenta? Aquí está la pupila. Entonces, esa pupila está teniendo una discrepancia. ¿Por qué? Porque este poder lejano, central, le está dando un pedacito a la pupila y otro pedacito. No, la distribución del poder no está llegando a toda la pupila. Tiene un coma durísimo. Y luego tenemos el siguiente aspecto que es el lejano, visión lejana, la parte multifocal. Otra vez está a la mitad, en el ápice de la córnea. El lente no está proveyendo al paciente de la óptica deseada. La manera en que dispersa el lente, esta óptica de poder no funciona. Ergo, o reajustamos el lente, cambiamos de proveedor, o decimos que este lente no es para él. Pero por esto, o sea, puedes verse increíble en la lámpara hendidura, pero el lente no está dando el poder correcto. Ahora, en este caso también podemos incluso ver lo que les decía. Si está medianamente centrado, porque a lo mejor no da la óptica. A lo mejor no tenemos la distribución completa, la adición que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque el proveedor les puede decir lo que sea. Tu lente está increíble. Yo te hice un lente que tiene 50 dioptrías de poder. Pero ¿cómo sé si es cierto? ¿Cómo sé si este lente realmente le va a dar al paciente esas 3 dioptrías de adición? ¿O no se las está dando? Aquí, si se dan cuenta, podemos ver otra vez. Esta línea blanca es el eje visual. Es la distribución de poder que estamos viendo aquí abajo. En este panel de abajo podemos ver el perfil como si cortáramos el lente de forma sagital, así, ¡pum! Y lo viéramos en un microscopio transversalmente. Esto es la curva de poder y es todo el poder que vamos a darle al paciente. Y ahí vamos a poder evaluar eficientemente si ese lente multifocal va a ser lo suficientemente poderoso o tenemos que hablarle al laboratorio y decirle, oye, Charlie, tu lente pues no da el poder suficiente dentro de los 5 milímetros de la pupila. No, que oye, no sé qué. O sea, sí, lo puede, o sea, tu diámetro o tu poder total está a 7 milímetros, mi pupila está a 5, no me está dando la distribución total de poder. No funciona. Por primera vez, ustedes pueden evaluar un lente de contacto en su totalidad con la distribución de poder y ver cómo se va a adaptar a la córnea. Qué padre, ¿no? Ahora, mapa tangencial. Esto, ¿cómo lo ven? ¿Qué ven aquí? Si yo les preguntara, ¿qué es esto? ¿Ustedes qué me dirían? Lo que estamos viendo aquí es un lente de contacto rígido en donde en el lado derecho está perfectamente adaptado y funciona increíble. Y en el lado izquierdo, perdón, y en el lado derecho aquí está teniendo una flexión. No sé si les ha pasado, pero múltiples veces ustedes dicen, mira, mi adaptación fue perfecta. Mi lente se ve increíble. Debería funcionar como anillo al dedo. Y el paciente se queja. Puede ser que no sean ustedes. En este caso, por ejemplo, el lente rígido está teniendo una flexión por la presión del párpado. Esta presión que está ejerciendo el párpado está causando, otra vez, un astigmatismo. Está causando una aberración visual. Entonces, pues su lente no es que ustedes hayan hecho a lo mejor una mala adaptación. El lente no está funcionando correctamente. Podríamos engrosar el lente, podríamos cambiar de diámetro, podríamos pensar en varias cosas para poder mejorarlo. Pero ya detectaron cuál es el problema, cosa que sin un topógrafo hubiera sido muy complicado realmente. Ahora, ya que hemos hablado de todo esto, ustedes me preguntarían, bueno, entonces, ¿qué topografía es importante? ¿Cómo es importante el proceso de topografía? Todas son importantes. Cada una de las topografías que vamos a tomar en la vida de un paciente es importante. Pero la topografía más importante es la primera topografía
en la vida del paciente que ustedes van a tomar. Cuando llega con ustedes el primer día, esa es la topografía más importante que van a tomar jamás, porque nunca hay otra opción de volverla a tomar. Nunca van a volver a poder tomar esa topografía. Siempre va a haber un día de mañana. Siempre va a haber una nueva topografía. Pero esa topografía, ese pretratamiento, esa línea base, ese día con el queratocono y de ahí para poder controlar la evolución, lo van a perder. Y si, por ejemplo, ponen un lente de ortoqueratología y empiezan a moldear adrede la córnea, nunca va a volver a su línea base hasta que ustedes hagan un washout de meses para volver a la línea cero. Entonces, el primer mapa es el más importante. Así que hoy y siempre, el proceso de captura, aunque suene tonto, es yo creo que lo más crítico que existe en una topografía. El proceso de captura es fundamental para que ustedes puedan ser exitosos en su adaptación de lentes de contacto, para que ustedes puedan ser exitosos en su interpretación, para que ustedes puedan ser exitosos en lo que sea de una topografía. Así que vamos a repasarlo rapidísimo. Primero, lo que estamos hablando y de lo que voy a hablar ahorita en cuanto a procesos de captura, en cuanto a la tecnología, es sobre discos de plácido. Y quiero hacer este paréntesis porque la topografía corneal tiene diferentes tecnologías. Hay tecnologías como cámara de Scheimpflug, en donde literalmente hay una cámara que rota alrededor del equipo y que va a tomar todas las medidas de la córnea. Hay otras en donde son barridos por hendidura. Pero en general, la principal es la de aros de plácido. Es la tecnología, digamos, universal y que ustedes, por ejemplo, ahorita cuentan con ello en la escuela. Lo que va a ser proyectar, como su nombre lo dice, los aros que se encuentran dentro del topógrafo en la superficie de la córnea, específicamente en la superficie lagrimal. Recordemos que la lágrima naturalmente, a la hora de que nosotros pestañeamos, creamos una película que homogeniza la córnea, protege la córnea y que es altamente refractiva. Estos aros van a reflejarse en esa superficie y a través de estos aros, que vamos a ver como en esta imagen, vamos a poder medir y generar toda esta evaluación. Así que realmente no estamos midiendo la superficie corneal, ojo, estamos midiendo la superficie a través de la lágrima y la película lagrimal. Esto es muy importante porque aunque es uno de los sistemas más utilizados, también tiene sus ciertas limitaciones. Únicamente puede medir la cara anterior y la zona central, el ápice de la córnea. Aquí, este punto es un punto ciego para nosotros. Ojo, este es el único punto en donde realmente, si todo lo demás sale bien, el topógrafo está extrapolando la información y nos está dando algo que él cree. ¿Ok? Es muy importante conocer esta tecnología. Ahora, ya habiendo conocido esto, ¿cómo capturamos una topografía? Ustedes van a ver el día que se sienten en su topógrafo de la universidad o cuando ustedes tengan el suyo, van a ver esta pantalla. Es súper sencillo y es de verdad algo rapidísimo y fácil. Lo primero que vamos a tener que hacer es empezar a acercar el instrumento para, como se darán cuenta en el video, se empiezan a ver las miras y nuestra mira empieza a caminar hacia adelante y hacia atrás. Vamos a verlo nuevamente. No quiere correr nuestro video. Bueno, no importa. El punto es que siempre ustedes van a ver esto y aquí es nuestra posición ideal. La córnea se ve perfectamente reflejada y la podemos ver en la imagen de fondo. Tenemos las miras
Esta es como una pista de aterrizaje. Esta pista de aterrizaje nos va a indicar si tenemos que acercarnos o alejarnos. Y esta barra roja de aquí es la que nos va a permitir entender cuando estamos en el centro, cuando es jackpot, digamos. Esta barra roja tiene que estar exactamente en el centro de la barra verde, exactamente en el ápice de la córnea, exactamente en la diana, en el punto central de la córnea. Suena complicado, pero es súper sencillo, se lo prometo. Simplemente van a tomar con su joystick, como si estuvieran jugando, ahora sí que hay un videojuego actual de coches, lo que sea. Van a acercarse y alejarse conforme la barra roja les vaya indicando. Y una vez que estén en el centro, automáticamente su topógrafo va a empezar a tomar todas las topografías. No tienen que hacer nada, no tienen que oprimir nada, no se tienen que preocupar. De verdad va a ser un proceso sencillo. ¿Cuál es el tema en esto? Uno, ustedes van a tener que preocuparse por ver que el paciente abra completo el ojo. Uno, no podemos poder tener párpados intermedios. El párpado es nuestro primer enemigo en la topografía, ¿ok? De verdad, incluso hoy en día, esto que les estoy mencionando a ustedes de cómo tomar una topografía, lo veo con, optometristas que llevan 30 años de egresados. No lo pasen como algo sencillo, como algo que no importa, por favor. Esto suena tonto, pero es el paso fundamental. Los párpados siempre tienden a estar en el camino. Quítenlos, ábranlos, llévenlos. O sea, si el paciente no puede abrir grande, tomen la mano del paciente y pídanle que baje su párpado inferior. Con su dedo, ya sea el índice o el medio, pídale que baje su párpado inferior. Mientras que ustedes le ayudan y levanten el superior si es necesario. Sobre todo con las mujeres que tienen un pestañón loco y que de repente se ven así, bueno, súper sensuales y todo, pero que eso en la topografía, híjole, sale así, completo. Bueno, pídanle a los pacientes de preferencia que no traigan rímel, que no traigan nada y abran el párpado. No les dé miedo tocarles el ojo. Ábranlo. Se tiene que ver completo. Me dicen, oye, pero es que el párpado inferior nomás así que molesta un poco. Vean la diferencia de bajar un párpado inferior o dejar el párpado inferior. Es brutal. Y hace toda la diferencia para poder interpretar, para poder saber qué está pasando en mi córnea, para poder hacer una adaptación del lente de contacto. Ahora, la topografía, por naturaleza, es una topografía que se descentra. Nosotros, a la hora de que le pedimos al paciente, por favor, voy a acercar contigo el instrumento. Y al fondo del instrumento hay un punto. Ese punto de color quiero que lo veas fijamente. Y yo voy a capturar. Aunque lo haga perfecto, nosotros sabemos que por el efecto de la fobia vamos a tener un descentramiento natural. Esto, si se dan cuenta, la topografía está más cargada de este lado que de este lado. El espacio que tengo en ambos lados de la córnea no es igual, si se dan cuenta. Esto es normal. Esto es algo que, bueno, si nosotros fuéramos solamente a evaluar la topografía para saber cómo está cómo está mi paciente, fue un paciente de primera vez, el cual, pues quiero darme una idea de está bien, está mal, tiene un astigmatismo que me puede llegar a afectar, bla, 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 lo que sea, podríamos aceptarlo. Y no hay ningún problema, es una topografía bien tomada, aunque está descentrada, porque es un descentramiento natural, está bien tomada por eso, porque es natural. Sin embargo, ustedes ya están en el siguiente nivel. Ustedes ya hoy en día los estamos preparando para que sean el top del top del top y tienen las herramientas top. Entonces ahí les va el tip. Para tener una topografía perfecta, tenemos que pedirle al paciente que descentre, que no vea exactamente el punto al final, que descentre una o dos líneas, uno o dos aros a la derecha, a la izquierda, según sea el ojo que estén tomando, para que se vea centrada la topografía. Vean otra vez al borde de cada uno de los mapas
la distancia que hay para llegar al limbo. En el lado derecho es equidistante, en el lado izquierdo es natural. Ahora vean el mapa topográfico. Varía, ¿no? Porque también la manera otra vez en que nosotros analicemos, la perspectiva en que nosotros analizamos también, como es otra perspectiva, es otra forma, es una manera. No cambia radicalmente porque es lo que es. Pero como toda la vida, la manera en que tú ves una cosa cambia completamente lo que tú entiendes y lo que puedes llegar a observar. Entonces, los cambios de fijación son muy importantes. Si ustedes tienen una duda, encuentran algo que les llame la atención, por ejemplo, en este caso, en la parte inferior, después de que tomamos la topografía, ahí hay un evento, ahí hay algo que no entiendo qué está pasando, un queratocono. Bueno, pídanle que descentre. Oye, es Charlie, pero es que no va a estar viendo al centro, no está viendo, o sea, la topografía va a estar completamente centrada. Sí, descéntrenla. Pídanle que suba y evalúen exactamente esa zona. Por la razón que sea, por el riesgo que tengan, por lo que quieran. Eso va a ser la ventaja de un topógrafo. Eso es la ventaja, esa es la herramienta tan poderosa que ustedes hoy ya tienen en sus manos. Ahora, hay dos versiones de aros de Plácido. Las de cono pequeño, digamos, clasificación de cono pequeño, en donde el cono, como su nombre lo dice, es más pequeño y se inserta más de cerca al ojo. Este va a entrar mucho más. Va a tener menos problemas de pérdida por pestañas, por nariz, etcétera, etcétera. Y tiene usualmente una cobertura más grande, 10 o más milímetros. Mientras que los de cono grande, como podría ser un Norscan, bueno, muchos, únicamente pueden llegar a cubrir 8 milímetros de córnea y son más susceptibles a la pérdida por nariz y por pestañas. Ninguno, excepto el Medbond, en este caso, llega a tomar el 100% de córnea. ¿Por qué? Porque al tomar un solo mapa topográfico, dependemos otra vez de qué tanto podemos proyectar estos aros para poder cubrir la córnea. Ahora, por eso dije, excepto el Medbond, ustedes van a tener, otra vez, por ser el instrumento top, la capacidad única de crear mapas de composición para entender el 100% de lo que está pasando en la córnea. ¿Cómo es esto? Bueno, van a tomar un mapa descentrado superiormente, inferior, hacia la derecha, hacia la izquierda y central. Van a tomar 5 mapas. Esos 5 mapas, automáticamente el software, los algoritmos van a hacer la magia y los van a unir para crear una topografía completa al 100% de la córnea. No se preocupen, estos mapas tienen una precisión de no más de 2 micras de error. Un cabello humano tiene alrededor de 17 a 32 micras de grosor, para que piensen en la precisión, por ejemplo, de esto. O sea, vamos a tomar varias, pero automáticamente el software las va a unir y va a crear una perfecta. Si sus topografías en la captura no son perfectas, el software se los va a decir. Les va a decir, aquí hay un problema, no va a salir perfecta si no lo hacemos bien, y los va a obligar a hacerlo bien. Entonces, es muy, muy inteligente y es una cosa padrísima, porque por primera vez vamos a poder ver la totalidad de la córnea. Ahora, aquí me tengo que detener un segundo. Hay buenos reflejos que realmente no lo son y malos reflejos que realmente no lo son. Qué complicado y qué dualidad. Nuestras córneas, en la vida a ustedes les va a tocar de todo, de todo. Les va a tocar córneas increíblemente bonitas, así impecables, de libro de texto, así preciosas. Pero les va a tocar también personas súper afectadas, con cirugías, con procedimientos quirúrgicos, con anomalías, cicatrices. Bueno, en este reino del Señor hay miles de cosas que todavía ni siquiera podemos llegar a entender y pensar y saber, ¿no? Entonces, pues va a pasar de todo. Ahora, en realidad, tenemos que entender que un reflejo, las miras deberían verse siempre perfectas. Círculos concéntricos
simétricos, ideales, perfectos siempre. Porque estamos pensando en que la córnea es siempre perfecta. Pero ¿qué pasa si la córnea no es perfecta? Y como les digo, tiene algo anómalo. Bueno, los aros a lo mejor no van a ser perfectos, van a estar distorsionados porque es la distorsión natural de la medición de la córnea. Entonces, ¿cómo voy a saber si es un buen reflejo con un mal reflejo, Carlos? Suena muy complicado, pero no lo es. Realmente, lo que tienen que entender es, uno, estamos otra vez midiendo la lágrima. Y al medir la lágrima se evapora, se rompe, etc, etc, etc. Todo lo que ustedes ya saben. Entonces, es todo lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos una capa perfecta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, fisuras, vemos en este caso, vean aquí, toda esta zona. Vean esto de acá. Todos los otros aros son concéntricos, son perfectos, son equidistantes, se ven bien, pero ahí tengo un rompimiento fuertísimo y ahí tengo otra vez rompimientos. La lágrima se está diluyendo. Ahí se ve, no es normal. Esto está mal. Esto es una mala topografía. Esto es un momento donde el equilibrio lagrimal no fue correcto o no tuvimos una buena acumulación de lágrima, etc, etc. Eso es lo que no queremos. No es que estén distorsionados, es que están rompiendo, es que tenemos fisuras. De este lado vean lo mismo, o sea, analicen en este lado, todo esto de acá es normal. No son perfectos, pero lo que no queremos es esto. Es súper chiquito, pero aquí hay un rompimiento. Ahí se juntan dos aros. Se les llama ring jams en inglés. Chocan los aros, se juntan los aros y eso es un rompimiento de lágrima. Eso es lo que hay que detectar. Eso es nuestro error. Eso es una medida que nos va a arrojar problemas cuando hagamos interpretaciones. ¿Ok? Entonces, ojo, no queremos, aunque sean siempre perfectos, si tenemos esto, bye. No nos sirve la topografía. Este error, esta fisura es imperdonable. Ahora, es más grave cuando es en el extremo de la topografía, perdón, es más grave cuando es en el centro, como ahorita se les estoy mostrando, que cuando es en el extremo. Si ustedes les llega a pasar en algún momento en donde, pues, sí, no se dieron cuenta, ¿no? La tomaron y dicen, híjole, se ve bien, se ve perfecto. Y de repente ya cuando la están analizando lo vuelven a ver y dicen, wow, tengo un rompimiento de lágrima. Cuando está muy en la periferia, debido a que la extrapolación que se va haciendo de la información fue correcta hasta la periferia, pues podríamos considerar el entender todo el resto porque no hubo un problema central. Pero cuando es en el centro y la información otra vez se va extrapolando del centro hacia la periferia, a partir de ahí hacia la periferia tenemos consecuencias más graves. Entonces sería recomendable volver a tomar la topografía. ¿Ok? ¿Cómo es una captura perfecta? Así. Aros claros, completamente definidos, concéntricos. ¿Cómo es una imagen perfecta? Yo le hablo como si fuera una isla del tesoro. Sin importar si es esférica o en este caso tórica con astigmatismo, si va de limbo a limbo. Tenemos esta isla en donde, si se dan cuenta, vamos teniendo degradación de colores homogéneas, como si fueran la arenita que parte de la palmera y de la isla del tesoro con la X, y de ahí se va hacia la periferia y vamos llegando por la arena hacia el mar. Toda esta isla, si se dan cuenta, va degradándose de manera homogénea, va generando radios homogéneos. Esto es lo que deberíamos de ver. ¿Ok? Ahora, como les digo, en la vida no pasa siempre. Y yo los tengo que preparar para eso y decirles la verdad, porque ese es mi trabajo. Esto es el libro de texto, esto es la vida real. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto es una buena topografía o una mala topografía? Con esta cicatriz, con este evento que, bueno, híjole, pobrecito, ¿no?
Es complicadísimo. Vean la topografía, híjole, se ve nada. O sea, estos ¿logran ver las miras? Esto parece una sopa, así que le acabas de meter con la cuchara y le acabas de hacer. Con personas con cicatrices es súper complejo. Pero no se preocupen, les tengo una buena opción. Miren, si nosotros tomáramos la topografía con estas cicatrices, vean los aros, ¿ok? Nos arrojaría 49 dioptrías de poder. Si nosotros le ponemos un lente blando de un poder muy bajo, un 0.25, y tomamos la topografía por arriba, como es un lente esférico, blando, de un poder muy bajo, debería de alterar los radios de curvatura de la córnea de forma mínima, mínima. Si hablamos de un 0.25 de poder, pues debería ser un cambio mínimo. Vean cuando le pongo un lente de contacto blando a esta córnea afectada, a esta cicatriz corneal, ¿cómo se ve? Vean el comparativo. Bueno, aparte de que se ve mucho más definido, aparte de que se ve otra vez, vean el degradado, vean la manera, vean la circuncisión, todo mucho mejor. Pero lo más interesante, vean el radio de poder. Vean el poder de la córnea. Yo le puse un 0.25. O sea, esperaba a lo mejor hacer un aumento de 0.25. Sin embargo, aquí estoy teniendo un radio, estoy teniendo 7 dioptrías de diferencia. ¿Por qué? Porque estoy por fin midiendo realmente. ¿Por qué? Porque al poner este lente de contacto que me permite homogeneizar un poquito la córnea, un poquito. Y más que nada permite reflejar correctamente los aros en la córnea, me permite hacer una evaluación mucho más precisa de los radios de curvatura. Y por ende, localizar mejor el incidente, ver mejor los radios, ver mejor el poder, atenderlo como se debe. Entonces, cuando tengamos en la córnea cicatrices o problemas, punto número 1, les recomiendo utilizar lubricante, una gota, lágrima artificial. Al rato lo vamos a ver, pero eso va a mejorar radicalmente la calidad lagrimal y va a mejorar radicalmente el cómo pueden tomar la topografía. Pero si de ahí no es suficiente, un lente de contacto blando, de un poder bajo, 0.25. Yo les recomiendo positivo más que negativo. Les va a ayudar. ¿Por qué positivo más que negativo? Bueno, en este sentido, simplemente porque yo lo utilizo mucho o usualmente, y aquí voy a proceder a un lente de contacto para esta córnea irregular, porque probablemente no lo va a poder corregir con un anteojo. En este caso no podrían. Vean, ¿ustedes creen que podrían corregir este caso con un lente de contacto? Tenemos aquí más o menos en el verde estamos hablando de radios de 60 y aquí estamos hablando de 66 radios de curvatura más o menos. O sea, estamos teniendo 6, 7 dioptrías de poder entre un punto y otro dentro de la misma pupila. Con esa aberración visual es imposible poder ponerle un anteojo. No va a haber. Vamos a tener que poner un lente de contacto. Para este lente de contacto, para poder calcular mi lente de contacto, ¿qué prefiero? Un lente que, otra vez, lo que no queremos nunca es que toque en el ápice de la córnea un lente de contacto. Un lente de contacto bien adaptado debe de tener fluido en el ápice de la córnea. ¿Qué prefiero en mi cálculo? Un cálculo que puede llegar por un lente negativo a perder un poquito y a arriesgarme a lo mejor a llegar a tocar, que no creo, pero puedo llegar a tocar, o un lente, al ser positivo, que cuando estime mi lente de contacto, crezca y sea un poco más excedido en el centro, si acaso. Es por eso que recomiendo un lente positivo blando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? Si yo les preguntara, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué me dirían? Incluso a doctores que han visto
miles de topografías. Cuando les pongo estos, los saco así, les meto el freno de mano, literal. Así de, ¿qué es eso? Parece como un queratocono, pero así, parece un queratocono como sería el libro de texto en inglés, a nipple, ¿no? Así de pezón, totalmente centrado. Pero no, o sea, ni del libro de texto se ve tan así. Vean los radios de curvatura, vean la manera en que está englobándose en un punto central en el ápice. Esto está rarísimo. Bueno, y si tomo otra topografía, me muestra esto. ¡Opa! ¿Por qué tan distintas? ¿Qué está pasando? ¿Me está engañando el topógrafo? Pues sí. Otra vez, medimos lágrima. La lágrima es efímera. La lágrima es temporal. Depende de todo. Necesitamos tomar varias capturas, sí o sí. El tomar varias capturas nos va a permitir entender si el proceso es repetible o no. ¿Les parece que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta se parecen? Pues sí, evidentemente tienen algo parecido, ¿no? O sea, digamos, pues es como si dijéramos un humano se parece a otro humano. O sea, tiene nariz, tiene ojos, tiene boca, tiene dos manos, bueno, o sea, en el común. Pero así como que digamos, o sea, Churchill se parece a Donald Trump. Pues no, no creo. ¿Donald Trump se parecía a Churchill? No, pues no, no creo, ¿no? Es lo mismo. Aquí en los astigmatismos, pues se ven como astigmatismos, pero el primer astigmatismo no se puede, no podemos decir que es el mismo que el de el cuadrante 2, que el del cuadrante 3, que el del cuadrante 4. Y debería de. Nosotros debemos de tener topografías reproducibles, topografías que tomo la topografía 1, tomo la topografía 2, tomo la topografía 3, tomo la topografía 4 y lucen igual o similar. Puede ser que tengan una pequeña variación, pero vean las que les muestro en la pantalla. La distribución, la escala, los colores, el cómo va pasando hacia la periferia. Son muy similares, casi idénticas. Ahí sí puedo confiar en mi topografía. Incluso cuando no sé qué está pasando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es esto de aquí arriba? El evento que está en la parte superior se ve rarísimo. No, para nada el libro de texto, ¿no? Pero está en todas y cada una de ellas. Pues algo debe estar pasando, ¿no? No sabemos si es un efecto de lente de contacto, si es una cicatriz, no sé. O sea, ahí es donde nosotros tendríamos ya que descubrir. Y ahí es un hallazgo, un gran hallazgo. Pero que ya tienen la certidumbre de que sí es un hallazgo y no un error. ¿Ok? Ahora, pues ya son todos un expertos, ¿no? Ya pueden predecir todo, ya saben todo, ya dominan la topografía. Vamos a hacer algo padre. Los voy a invitar ahora todos a que participen. Vamos a hacer este ejercicio. Por favor, en el chat, quiero que me pongan. Si yo les presentara esta topografía y les digo, voy a poner un lente de contacto, ¿cuál es el punto más alto de la córnea? A la hora de que yo ponga ese lente de contacto, ¿dónde tocaría ese lente de contacto? ¿Tocaría A, arriba? B, en la parte central, arribita del evento, todavía en los radios más planos. C, en el ápice del queratocono. Así, un spot marcado en el ápice del queratocono, todo esto viéndolo así sin fluoresceína, ¿no? O D, abajo del ápice del queratocono. Vamos a dar un minuto rapidísimo para que por favor nos pongan en el chat sus respuestas y nos digan ustedes qué creen. A, B, C, D. ¿Ustedes cuál creen que sea el punto más alto de la córnea? Roberto, ¿qué respuestas tenemos por acá? Ok. Nos están contestando bastantes personas por ahí. C,
por ahí tenemos algunas partes ahí como mezcladas. Bueno, qué interesante, ¿no? Ahora sí que tenemos el queratocono. Bueno, la mayor parte de las personas dice que vamos a estar teniendo, digamos que un queratocono en el cual, un queratocono en el cual vamos a básicamente tener un apoyo para dibujarlo rapidísimo aquí. Digamos, toda esta zona entre C y D, vamos a tener un apoyo marcadísimo aquí en la parte central. Y todo esto de aquí, pues en consecuencia, por lo que ustedes me dicen, pues pasaría a tener fluido, ¿no? Un poco, otra vez, como se ve en los colores. O sea, básicamente, digamos que el florograma se vería muy similar a la topografía, ¿no? Vamos a verlo. A ver, muchachos. ¡Boom! Híjole, no se ve así, ¿no? Se ve raro. Las partes de arriba tienen toque. Toda la parte de arriba tiene toque. El toque más marcado realmente está toda esta zona. Entonces, ¿qué pasó? No tiene concordancia. Me dicen, bueno, es que tú estás inventándolo. Es una simulación. O sea, si pongo un lente de contacto real, eso no va a pasar. No me engañes. Bueno, ahí está. Esta es la simulación y este es mi lente de contacto real. Bueno, sí, el ápice llega a tocar ahí en el cono. Tiene algo de similitud. Tienen razón. No está tan lejos. O sea, más o menos cuadra, ¿no? Hay algo que no cuadra del todo porque toda la parte superior tenemos ahí toque cuando pues, pensaríamos que teníamos acumulación de lágrima, pero hay algo ahí de concordancia. Hagámoslo otra vez, a ver. Si yo les dijera este queratocono, otra vez, a la hora de que yo pongo un lente de contacto, voy a tener acumulación, perdón, voy a tener un toque en A, en B, en C o en D, ¿qué dirían? ¿Otra vez voy a tener el toque en el ápice del cono? 30 segunditos. Por ahí tenemos ya algunas respuestas. Qué interesante es todo esto, ¿no? Porque al final, pues, tenemos que tener alguna relación, alguna concordancia. No puede ser que, o sea, pues no podamos relacionar cómo se ve un lente de contacto. Vamos a ver, otra vez. Muy probablemente sea en el ápice, ¿no? Pongamos el lente de contacto. Ups. Vean en el ápice sí hay un toque, pero el toque real, el punto más alto, en donde toca, sin lugar a duda, es a las 3 y a las 9, ¿no? Aquí y aquí. Ojo, es donde queremos. O sea, nuestro lente de contacto bien adaptado debe de tener un asentamiento a las 3 y a las 9. O sea, eso va a permitir que el lente se fije y que no tenga este desplazamiento lateral y que a la vez con el párpado podamos mantener un movimiento natural, que tengamos un canal de fluido el cual nos permita tener un buen intercambio lagrimal. Entonces está bien adaptado, pero no es donde predecíamos. ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso nos hace falta algo, ¿no? Nos está faltando, creo que un integrante de la familia. La diferencia entre curvatura y elevación. Ojo, retomando. Mapa axial y mapa tangencial se miden en radios de curvatura. El mapa axial nos permite entender la visión del paciente debido a esta consecuencia de la irregularidad corneal. El mapa tangencial nos permite entender la forma del ojo. Todos son radios de curvatura. Es decir, si yo voy caminando en una planicie y de repente me toco con una montaña enorme, por ejemplo, en un mapa tangencial, lo que es plano se va a ver en radios templados, azul probablemente, todo completo. Y donde llego a la montaña se va a ver rojo,
como estamos viendo en el queratocono, pero no porque esté elevado. Se está viendo rojo porque el cambio de curvatura, de ir plano a subir a una montaña, hace que ahí el cambio de radio de curvatura se vea rojo. Sin embargo, lo mismo podría pasar si yo voy caminando por esa planicie que se ve blanco, que se ve azul, 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 y de repente llega una depresión al Gran Cañón. Si yo llego al Gran Cañón, igual en el mapa topográfico se va a ver rojo, porque es un cambio de curvatura. Para poder determinar otra vez si está elevado o no, necesitamos un mapa de elevación. Ahí sí, el mapa lo único que va a decir es decirnos en micras la altura de la córnea. Es el que nos va a permitir anticiparnos, adecuarnos y prever qué va a pasar en nuestra adaptación de lente de contacto. La esfera de referencia es de donde partimos. La esfera de referencia es el primer elemento que el topógrafo va a tomar. Va a generar de la topografía de toda la córnea una córnea, digamos que perfecta, que es lo que podría o debería haber llegado a ser esa córnea. Si esa córnea hubiera sido perfecta, ¿cómo hubiera sido? De ahí, de esa esfera de referencia, va a tomar la córnea y va a ver qué puntos de la córnea están por arriba de esa esfera de referencia, o sea, están elevados. ¿Y qué puntos de la córnea están por abajo de esa esfera de referencia? Es decir, están deprimidos. Y nos va a dar en micras esas alturas. ¿Ok? Todo con respecto a una esfera de referencia. Si nos dice está elevado 20 micras o está deprimido 30 micras, otra vez, ¿con respecto a qué? Con respecto a esa esfera de referencia. Entonces, para este mapa de elevación, de diferencia de altura, entre más positivo, entre más rojo sea, por ejemplo, en nuestro topógrafo, más elevado sea, va a ser mayor micras, va a tener eso de altura. Entre más negativo sea, mayor la depresión. Ojo, tiende a tener problemas de repetibilidad, pero sigue siendo un gran mapa y de precisión extrema en nuestros topógrafos. Nuestro topógrafo es un topógrafo el cual es el estándar de oro a nivel mundial. Entonces no tienen este problema. Pero no todos son así. Y cuando egresen y les toque trabajar con otros topógrafos, los topógrafos pueden tener gran variabilidad. De hecho, su varianza, su media, es altísima. Pueden ser de 32 micras, 40 micras o más, o más. Cuidado. Cuidado con el topógrafo, conozcan sus topógrafos y en muchos mapas, cuidado porque estos mapas pueden llegar a tener problemas por repetitividad, ¿ok? Entonces, cambios de elevación para poder determinar un lente de contacto, mapa de elevación, punto. Ahí es donde nosotros vamos a poder poner un lente de contacto arriba y decir, todo lo que esté elevado en la córnea, todo lo que esté por arriba de la córnea va a tocar. Y todo lo que esté deprimido a la hora de que pongamos un lente de contacto, como es esta zona, va a quedar el lente de contacto con un espacio y este espacio de aquí nos va a provocar que todo esto esté lleno de fluido. ¿Ok? Entonces ya podemos ahora sí predecir casi con total exactitud cómo se va a ver mi lente de contacto. Qué maravilloso, ¿no? Ahora eso tiene consecuencias, pues, que yo considero que hasta imprevistas y maravillosas. Regresemos a los astigmatismos. Vamos a quitar este mito tan grande del astigmatismo, porque para mí es una de las mayores falacias que hoy tenemos en nuestra práctica. Vean este astigmatismo. Este astigmatismo tiene 1.3 dioptrías de astigmatismo corneal. Este paciente, por en cambio, tiene 0.9 dioptrías de astigmatismo corneal. ¿Ok?
Si comparáramos en base al astigmatismo, en base a las dioptrías, en base a lo que nos da el queratómetro, pues diríamos, el que tiene 0.9 de astigmatismo va a ser mucho más sencillo de adaptar que el que tiene 1.3 dioptrías de astigmatismo. Claro, ergo. Mal, falacia, eso no nos dice nada. Veamos nuestros mapas topográficos. A 3 milímetros, el topógrafo nos está diciendo que tenemos 33 micras de diferencia en esta. Es decir, si del centro parto 1, 2, 3 micras, y de aquí 1, 2, 3, y así continúo para contar de cada lado 4 y 4 me va a dar 8 micras. El topógrafo nos está diciendo que ahí tenemos 33 micras de diferencia. Es decir, entre este punto y este punto no es completamente simétrico. Hay una desestabilización. Sin embargo, en el otro es mucho mayor lo que tendría que compensar esta inestabilidad. Aunque el astigmatismo es menor, realmente en donde toca el lente de contacto, no central, no a 3, 4 milímetros, en donde toca un lente de contacto de un diámetro actual de 9, 10 milímetros, que sería 8 milímetros, esta irregularidad, esta toricidad, es mucho mayor en el de 0.9 dioptrías. Así que probablemente ese sería el que nos costaría más trabajo adaptar. Incluso véanlo en la topografía, en este mapa axial. Este astigmatismo es claro, que está totalmente apical, que no sale de la pupila. Esta pupila está delimitando casi perfectamente nuestro astigmatismo. Y más allá de la pupila, la córnea es casi esférica y perfecta. Y en cambio el otro, el astigmatismo, es más bajo, pero se extiende más allá de la pupila y vean cómo llega hasta el extremo. Es de limbo a limbo. Aquí es donde el astigmatismo nos causa problema. El astigmatismo de limbo a limbo es donde nosotros vamos a tener que asentar el lente. Si yo tengo el astigmatismo central, a lo mejor voy a poder olvidarme con él, voy a poder corregirlo directamente con mi lente de contacto y no voy a lo mejor puedo adaptar un lente lenticular, un lente esférico al 100% a una córnea con astigmatismo alto. Pero córneas con astigmatismos bajos pueden llegar a ser las córneas más complicadas de adaptar que pueden llegar a tener. Qué irónico, ¿no? He ahí el mito. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Veamos un lente de contacto. ¿Qué pasa realmente? Bueno, en mi lente de contacto, otra vez, en esta primer córnea, tenemos que asentar el lente de contacto a las 3 y a las 9 en el meridiano, perdón, aquí está el error, este es un meridiano horizontal. Entonces, en el meridiano horizontal tendríamos que estar tocando a las 3 y a las 9 puntos que tenemos aquí. A las 3 y a las 9. Ahora, lo mismo en el otro. Lo asentamos a las 3 y a las 9. ¿Cuál es el problema? Cuando yo pongo un lente esférico, tiene solamente una curva base, una zona de alineación. Es un lente que únicamente lo que tenga aquí, en el eje horizontal, voy a poder ponerlo en el eje vertical. Es lo mismo, es simétrico, es lenticular. He ahí el problema. Entre más irregular la córnea, no va a ser tan bello, ya que pongamos y evaluamos el meridiano vertical. En esta que es más simétrica, vean cómo tenemos 21 micras contra 31 micras. O sea, el lente está a desnivel, está así. Sin embargo, está casi plano. El movimiento es casi perfecto. El roce del párpado a la hora de que generamos el movimiento natural va a generar que sí se mueva un poco el rocking, pero que sea muy poquito y que más bien haga un movimiento natural. Pero cuando colocamos el otro lente de contacto, vean la diferencia. 19 micras contra 41. Está así el lente dentro de la córnea, así. ¿Qué pasa? Como una mecedora. Va a empezar a hacer esto.
Ahí es donde eso no va a ser cómodo para el paciente. El borde levantado, a la hora de que sienta el borde de que está rozando, imagínense cómo va a reportar la comodidad de este paciente. Se va a quejar amargamente con ustedes. Si no es que lo va a botar incluso, puede botarlo por el párpado. Y entre más elevado sea este irregular corneal, menos va a poder quedar este lente. Y otra vez, no podemos compensarlo, porque si compenso, en el eje horizontal se va a descomponer. El eje vertical puede ser que lo compongamos, pero el eje horizontal no. Así que los astigmatismos centrales, por ejemplo nuevamente, 1.52, puede ser que periféricamente, aunque sean elevados, la altura no sea tan complicada y nos permitan adaptar lentes. La clave es esa. ¿Qué tan tórica es la córnea en la periferia? Por eso es indispensable un topógrafo en la adaptación de lentes de contacto y todo optometrista debe tener uno. Porque el decirme 1.52 dioptrías de astigmatismo no es nada. ¿Cuánto tiene periféricamente? ¿Cuánto me voy a necesitar corregir? ¿Qué tan tórico va a ser mi lente? 2.2 dioptrías. 103. O sea, fueron 0.5 dioptrías de diferencia entre uno y otro. Son más de 70 micras de diferencia de toricidad periférica. No es proporcional el salto. Quítense ese tabú. Quitémonos esa idea errónea. Ya las queratometrías es una referencia óptica nada más. El queratómetro ya quedó en el pasado. Para poder saber y entender y corregir todos esos problemas, utilicen estas herramientas. En este caso, el mapa de elevación. Ahora, un tip rapidísimo. ¿Cuál es el grosor de la capa lagrimal debajo de un lente de contacto con fluoresceína visible? ¿En qué momento? ¿Qué tanta lágrima debo de tener acumulada dentro de un lente para que yo pueda ver verde? Porque ese es el primer problema de la contactología. Anterior, del siglo pasado, con las piedritas, que hablábamos de, uy, se ve medio verde, se ve insuficiente, se ve escaso. No, se ve excedido. ¿Qué es eso? Primero, sabemos para que se vea verde, ¿cuánto tiene que tener debajo de un lente? Qué interesante, ¿no? Debajo de un lente de contacto necesitamos tener 20 micras de fluido al menos. El umbral mínimo de la fluoresceína son 20 micras. Es decir, si nosotros no tenemos 20 micras o más, no vamos a estar viendo realmente el verde. Se va a ver como si estuviera opaco tocando, que a lo mejor no está tocando. Es por eso que antes se decía o pensaban que se tocaba en el ápice de la córnea. Porque un lente bien adaptado, un lente top hoy en día por un profesional que sabe lo que hace, que utiliza su contactología a sus máximas capacidades. Adapta un lente de contacto como lo estamos viendo aquí abajo. Centralmente, nuestro lente de contacto llega a tener 20 a 25 micras de fluido. Es decir, se empieza apenas a vislumbrar la fluoresceína. En el eje horizontal creamos un perfil perfecto de asentamiento para que toque a las 3 y a las 9 y tenga apoyos homogéneos de córnea. Y en el borde, con los nuevos diseños, creamos curvas que permitan holgura y acumulación para un intercambio correcto en el borde de fluido de alrededor de 100, 80 a 120, siendo 100 micras el sweet spot, el lugar perfecto donde estamos buscando todo especialista acabar, aterrizar el lente de contacto. Pero hoy lo hacemos gracias a estos instrumentos, porque si apenas pudiéramos ver la fluoresceína o apenas podemos ver la fluoresceína en estos lentes de contacto que están increíblemente bien adaptados, entonces, ¿cómo los podíamos hacer antes sin estas herramientas? Por eso hablábamos de es escaso.
hay toque, está excesivo, por colorcitos, ¿no? Pero hoy ya podemos hablar de unidades métricas, de micras, podemos hablar de la realidad tangible. ¿Ok? Otro tip. ¿Por qué muchas veces no es posible adoptar un queratocono o córneas altamente irregulares? A la hora de que nosotros colocamos lentes esféricos, a la hora de que nosotros colocamos lentes tóricos, lentes personalizados, es posible que la irregularidad sea tanta que no podemos generar un asentamiento correcto todo lo largo del lente. En general, no es homogéneo. Vean este fluorograma, vean este patrón por debajo, vean la acumulación de lágrima tan irregular por debajo del lente. Obviamente aquí es claro que esto pertenece a este perfil de lente, ¿correcto? O sea, si nosotros partimos el lente a la mitad y tomamos en un microscopio este perfil, estaríamos viendo esto por debajo del lente, esta acumulación, y este punto, que es real, que es un paciente real, que por su irregularidad debido al queratocono tiene una acumulación de lágrima excesiva, más de 90 micras. Y se dan cuenta, está llegando más allá de 90 micras, 100, 120 micras. El umbral en donde empiezas a formar burbujas son 90 micras. Es muy probable que siempre que inserte el lente va a tener siempre esa burbuja. No podemos dejarlo. Esta es una de las razones por qué la córnea irregular es tan problemática. ¿Ok? Entonces, otro tip. Nunca dejen un lente con más de 90 micras. Es muy probable que les empiece a formar burbujas y que vaya a ser un problema para el paciente. Y otra perla de adaptación rapidísima. Cuando ustedes tengan más de 40 micras de toricidad periférica, utilicen un lente tórico. Un lente esférico no les va a servir. Váyanse directo a un lente tórico. Y aún más, si ustedes toman un mapa de elevación y le empiezan a picar, pum, 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 y detectan los puntos más elevados como lo estamos haciendo aquí, 170, 125, bla, bla, bla. Y luego van y detectan los puntos más deprimidos. En su topógrafo les vamos a enseñar después, pueden irle picando literalmente, pum, 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 y les va a dar la elevación o depresión en cada punto. Aritméticamente, si ustedes toman el punto más elevado y más deprimido de la córnea, donde van a hacer su adaptación, y tienen más de 350 micras presentes, váyanse a un lente escleral. Un lente corneal, por lo que les explicaba antes, debido a la irregularidad, al asentamiento, la manera en que tienen que apoyar los lentes, gracias a estudios de la Universidad del Pacífico, a Patrick Caroline, a Randy Kojima y a todas las eminencias de la contactología que hoy tenemos, ya sabemos que, o sea, it's a waste of time, es una pérdida de tu tiempo. ¿No? Otra vez, esto te va a ayudar a salvar dinero, tiempo en silla, el estar pidiendo lentes que no te van a funcionar. No lo pierdas. Vete directamente a un lente escleral. Y la pregunta que ahí todo el mundo llega inmediato, bueno, ¿y qué hago? ¿Puedo adaptar un lente escleral con una topografía? ¿Cómo me sirve de ahí mi topógrafo? Ya valió. Pues no, tranquilo. We got your back. El topógrafo corneal efectivamente mide la córnea, únicamente, en este caso, a través de un mapa de composición, como les comenté ya anteriormente. Podemos capturar el 100% de la córnea, ¿ok? Hasta llegar a la esclera. Ahora, pues tú entonces me dices, sí, pero pues nosotros vamos a apoyar en la esclera, ¿de qué me sirve eso? Ok, sí. Otra vez, gracias a todos estos doctores que dedican tan loablemente su vida al estudio científico y al entender qué está pasando en el mundo, hoy podemos entender que la córnea, que el ojo primero, no es como antes que consideramos que era un globo, ¿no? El globo ocular. No, a ver, la córnea, lo que es la córnea realmente tiene curvaturas. Sí, es curvo. Pero a partir del borde, de donde empezamos el limbo, toda la parte escleral, como lo vamos a ver después en otras sesiones si tengo oportunidad de presentarles, es recto.
Es una recta tangente. Realmente ustedes incluso si ven a un compañero de perfil, su ojo, podrán darse cuenta de esto. Y hay muchos estudios que les puedo compartir en donde nos habla exactamente de estas rectas tangentes que ya están calculadas. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento! Porque a partir de esto, se han dado cuenta que tomando los radios de curvatura centrales, entendiendo lo que pasa en la córnea, lo que va a pasar más allá de la córnea, la recta tangente puede ser calculada matemáticamente. Ya tenemos la geometría de Pitágoras. Gracias, Pitágoras, hace tantos años, ¿no? A cuadrada más B cuadrada. Bueno, ya para qué entramos a esos temas de la primaria, ¿no? Pero eso es lo mismo. Entramos otra vez a pura geometría. Podemos calcular entonces, a través del entendimiento de la córnea, cómo vamos a extrapolar esto hacia la esclera. Y a través de esta información vamos a poder calcular de una manera aproximada, muy precisa, cuáles deberían ser nuestros lentes de contacto esclerales sobre las cuales deberíamos de partir para poder evaluar un lente de contacto. Debo de ser muy puntual. ¿Cuál es la diferencia de una belleza de adaptar el lente de contacto corneal al 100% en base a topografía que hoy podemos hacer y adaptar un lente escleral en base a topografía? El lente corneal, un lente corneal para uso diurno, para uso nocturno, para cualquier tratamiento puede ser adaptado en su totalidad 100% sin poner un solo lente al paciente antes de que llegue su lente pues, prácticamente definitivo. En base a esto, ustedes van a tomar la topografía y posteriormente les voy a enseñar. Vamos a moldearlo, vamos a diseñarlo, vamos a personalizarlo, customizarlo, dejarlo a una medida tal que hasta se van a asustar. Así. Y después lo vamos a pedir, lo vamos a colocar sin hacer una sola prueba, sin hacer nada. Pero un lente escleral no podemos. Aquí nos va a permitir calcular y predecir en un altísimo porcentaje qué lente voy a tener para el lente definitivo, pero únicamente es eso. Vamos a partir. Nos va a dejar, en lugar de picarle el ojo 16 veces para decir cuál era el lente ideal para evaluar, nos va a dejar evaluar ese lente, pero como nosotros sabemos, este procedimiento es un poco más complicado. Tenemos que incluso tener en cuenta el asentamiento. La esclera es como un pantano. A la hora de que nosotros colocamos un lente de contacto, se hunde. ¿Cuánto? Bueno, hoy sabemos que se puede hundir 100, 200 micras o más. Depende. En promedio 150 micras. Pero debido a todas estas condiciones que son, otra vez, tanto un beneficio porque es menos sensible, pero a la vez se hunde. Es tal, pero es tal. O sea, tiene beneficios y contras, ¿no? Después entraremos a este tema que no es el de nuestra plática. Lo que quiero decirles es un lente corneal, lo pueden adaptar al 100% de principio a fin con una topografía a un nivel que nunca antes lo han visto. Un lente escleral actualmente todavía estamos evolucionando. Hay muchas personas que en este punto me dicen, bueno, pero ¿qué pasa con un topógrafo escleral? Ya los he escuchado. Hay muchos doctores que incluso ya tienen uno en su clínica. Les voy a contar la verdad. Todavía no podemos adaptar un lente en base a eso. Realista, les digo la verdad. Estamos evolucionando. Llegaremos ahí. Cuando lo tengamos disponible y que sea real, se los diré. En este momento nos permiten otra vez interpretar, nos dan más información, nos permiten llegar a esta zona de la esclera, pero no tienen la certidumbre. No tienen la fiabilidad, confiabilidad y precisión para poder ser adaptados. Así que sí podemos predecir y diagnosticar y avanzar un chorro para un lente escleral, pero ahorita todavía no podemos hacerlo al 100. Podemos moldear, podemos incluso decir, bueno, ¿qué pasa si el lente se me va a sentar 300 micras? ¡Wow! Podemos crear modelos hasta para aventar para arriba. Es genial. Problema, otra vez, no nos sirve el 100%. ¿Ok? Esa es la verdad. Pero bueno, ya cercanos al cierre, me gustaría tocar otra parte que para mí es muy, muy importante y es una de las grandes ventajas que ahorita ustedes van a tener disponibles con su topógrafo.
y es la calidad lagrimal. ¿Por qué? Porque también muchas veces nosotros podemos adaptar un lente increíblemente bien, padrísimo, así al centavo, que se vea chulo. Pero ¿qué pasa? El paciente no lo va a tolerar porque a lo mejor su calidad lagrimal es pésima. Es una de las principales razones por la cual actualmente se desiste del uso de lentes de contacto blando, estadísticamente. Así, si no es la primera. ¿Cuándo ustedes saben qué calidad tiene su paciente? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo saben? Toman el T-Boot. Ok. Primer problema con el tradicional T-Boot. Tengo que usar fluoresceína. Fluoresceína que va a alterar mi química de la lágrima. Actualmente ya sabemos que es una manera invasiva. Hoy tiene la ventaja de que ya pueden hacerlo de una manera no invasiva, con una visión perfecta, avalada con todos los estudios, con el Duo 2, etc. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros vamos a establecer el tiempo en el cual queremos que se vaya a hacer el examen. Digamos, ahorita pusimos 15 segundos. Durante esos 15 segundos, el topógrafo va a empezar a medir la acumulación lagrimal en el ojo. Y nos va a empezar a mostrar cómo se está haciendo esta evaporación, cómo se está haciendo esta pérdida de lágrima hasta que llegamos a tener nuestros rompimientos. Y ahí se muestra claramente dónde tenemos nuestros rompimientos, ¿se dan cuenta? Aparte de ser súper gráfico y que me encanta porque, bueno, o sea, vamos a borrar esto tantito. O sea, muéstrenle esto a un paciente. O ustedes mismos. Qué belleza el poder ver como si fuera un océano, el cómo estamos teniendo las olas y cómo estamos generando esta evaporación, esta pérdida y este desgaste. El poderle mostrar en qué zonas de su córnea está teniendo este precisamente rompimiento de una manera gráfica, colorcitos. Y más allá de eso, painless para ustedes, painless completamente, porque no tienen que estar con un cronómetro aquí, con la tira y viendo 1, 2, 3, ¡pum! Nada. El topógrafo lo va a hacer completo para ustedes. Les va a dar resultado fiable, confiable, repetible y que podamos utilizar una y otra vez. Vean, nosotros vamos a tener siempre la capacidad de volver a estudiar, de poder ver este estudio y en cada segundo analizar la concentración lagrimal en la córnea del paciente. ¡Wow! Inaudito. Esto hasta hace mucho era un sueño, ¿no? Bueno, esto para personas que tienen 12 segundos de rompimiento, pues a lo mejor no es tan drástico, pero ¿qué pasa con personas que tienen a lo mejor 2 segundos de rompimiento? Imagínense cómo es su vida. Aquí, con esto, ahorita no es el tema, pero podríamos hacer de una manera muy clara, enseñarles el por qué la lágrima ayuda de una manera tan drástica al paciente, cómo cambia esta parte de la calidad lagrimal, de la evaporación de todo. Posteriormente podríamos platicar al respecto, pero bueno. Por último y para terminar, me gustaría mostrarles un poco de la realidad de su topógrafo. ¿Qué van a ver con su topógrafo? Vamos a colocar ahorita el programa Medmont, que es la suite que ustedes utilizan para poder hacer las topografías a fin de que hagamos unas pequeñas interpretaciones y vean de lo que les hablo. ¿Ok? Denme un segundo para hacer el cambio, por favor. Ok, veamos. Si se dan cuenta, ya estamos viendo el programa. Chun, chun, chun. ¿Qué vemos? Esto es lo cuando ustedes tengan sus sesiones prácticas, esto va a ser la maravilla de la topografía. Una vez que nosotros realizamos la captura, vamos a tener toda la información, toda la perspectiva. Digamos que ustedes van a ser un paciente de ortokeratología. Quiero darles lo que harían en su vida real con un paciente
de control nocturno, con un lente súper especializado, con un lente que ya actualmente es el top del top del top y que ustedes hoy ya pueden hacer. ¿Qué haríamos? Bueno, digamos que llega su paciente y me dice, bueno, esta es mi topografía. Ustedes ven esa topografía, la analizamos. ¿Qué vemos? Desde el punto de vista primero axial, ¿ok? Nos encontramos otra vez un astigmatismo a favor de la regla, en forma de 8 totalmente definida, más o menos apical, pero también de limbo a limbo. Ups, o sea, un in-between no está totalmente de limbo a limbo, pero tampoco está 100% apical. Aquí es donde el topógrafo empieza a tener datos increíbles. Nos brinda la queratometría, nos empieza a brindar, bueno, aquí tenemos la queratometría más plana y la queratometría más estrecha. Olvídense ya de su queratómetro. Eso ya no lo necesitan volver a tener en la vida. Aquí tienen ya su queratometría, tienen su factor de astigmatismo. Súper importante. Si yo tomo la refracción de este paciente y encuentro que tiene un astigmatismo de 3 dioptrías, debo de tener un foco rojo inmediato, así ¡pum! ¿Por qué? El topógrafo me está diciendo que cornealmente tiene solamente como 1.5. ¿Y la otra dónde está? Ah, puede ser que no sea corneal, lenticular, por atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Eso, pues a pesar de que ustedes pongan un lente de contacto increíblemente diurno o nocturno, bien adaptado a la medida del paciente, ese paciente no vería bien. Necesitarían controlar otra vez ese astigmatismo lenticular. ¿Ok? Qué interesante. De ahí, quiero que vean esto de aquí, esto que está en verde. Esto que está en verde son índices de irregularidad. Lo que nos dice es, sí, tenemos un astigmatismo, pero este astigmatismo se considera un astigmatismo regular, se considera un astigmatismo sano, o es un astigmatismo irregular, es un astigmatismo que me va a causar trabajo, o simplemente es una córnea completamente irregular, o tengo problemas, tengo una córnea dañada. Bueno, estos son como focos rojos. Estos índices, el primero es un índice de simetría, va a comparar lo superior contra lo inferior. ¿Qué tan simétrica es la córnea de aquí para arriba y de aquí para abajo? Lo único que tienen que aprender es que se va a poner verde, amarillo o rojo. Verde cuando diga la córnea es normal. Amarillo cuando tiene valores que ya indican córnea irregular. Y foco rojo cuando tenemos problemas. Literal. El siguiente, ese ahí, asimetría en base a los ejes. ¿Qué tan simétrico si dobláramos en 4 nuestra topografía va a ser? ¿Ok? Y la tercera es nuestra distribución de poder dentro de la pupila. Aquí es súper interesante porque vean, podemos checar en la topografía en vivo nuestra distribución de poder. Más de decir está en verde y no tengo ningún problema, si quisieran comprobarlo, ojo, ahí es donde decía, ustedes pueden llegar a empezar a picarle a nuestra topografía. Y aquí abajo nos empieza a decir cuál es el poder en ese punto preciso. A 1.22 milímetros del ápice de la córnea, a 76 grados, tenemos 43.54 dioptrías. ¡Wow! Eso está brutal. Vean qué precisión. Si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, comparando 42.3 dioptrías contra 43.64, ¿ok? Ese es el máximo, la máxima distribución de poder que yo estoy teniendo en mi córnea, en mi pupila. 43.64, 42 contra 42.38 es una dioptría. Únicamente tenemos una dioptría de distribución de poder en toda la córnea. ¿Ustedes creen que van a poder corregir eso con un lente aéreo? Claro. Claro. Comprobado ya. No solo por una queratometría, no solo por así que una medida de 3 o 4 milímetros. Ahora sí, por una distribución oficial de poder. Ahora, como les decía, voy a seleccionar estos dos mapas.
¿Me ayudas poniendo Shift, por favor? Selecciono estos dos mapas. Robbie, regresa. Perfecto. Discúlpeme, ahí estamos ya. Tenemos estos dos mapas. A la hora de que nosotros hacemos el análisis, podemos hacer el mapa comparativo. ¿Ok? Que era lo que les decía que les arroja este topógrafo. ¿Por qué? Con esto vamos a poder empezar ya a entender cuánto redujo en la noche. Por ejemplo, para las siguientes sesiones les voy a ayudar o les voy a enseñar, si es posible, a utilizar completamente esto. ¿Cuánto estoy reduciendo en mi córnea después de un tratamiento nocturno? En este caso, casi 2,5 dioptrías. O sea, mi tratamiento funcionó y en la noche, al poner un lente de contacto, moldeé la córnea. Y ese moldeo resultó en un aplanamiento central, el cual al paciente le está dando una corrección de 2,5 dioptrías. Si ustedes hubieran empezado con una graduación de 2,5 dioptrías de miopía, ya lo habían corregido. Sobre eso evalúo qué tan centrado a la pupila está. Si se dan cuenta, el tratamiento no es perfecto. Y tendríamos en este caso que hacer cambios. ¿Por qué? Porque el tratamiento está tendiendo a elevarse, a subir el lente y la presión, el aplanamiento central está solamente como en un 60%. Y esto me va a crear una aberración que no queremos. ¿Ok? Pero ya estoy entendiendo qué pasó en la noche. Ya sé cuánto reduje, ya sé cómo está haciendo el desplazamiento del poder dentro de la pupila. Regresemos nuevamente al mapa tangencial. Aquí podemos ver dónde está aterrizando el lente y dónde tengo las diferentes zonas. Si se dan cuenta, y alguno de ustedes conoce el lente de ortoqueratología, nuestra zona, nuestra dona verde, nuestra dona de Homero estaría aquí, desplazada un poco hacia arriba. Ojo. ¿Ok? Por último, vean qué tan diferente es pasar de un astigmatismo a un, por ejemplo, queratocono. Vean los focos rojos, de inmediato les dice, esta córnea es altamente irregular. Vean los radios de curvatura, la distribución. Aquí se ve el cono. Pero ¿cuál es la consecuencia que estoy teniendo de visión de este cono? ¿Voy a poder a lo mejor adaptar todavía un lente de un anteojo para que vea bien? Veámoslo. Pongamos el mapa axial de poder. Esto es la pupila, nuevamente el aro negro. Si yo le pico aquí, me dice que tengo 53 dioptrías. Si le pico en el otro lado, tengo 37. 20 dioptrías. Entre un extremo de la córnea, entre un extremo de la pupila y el otro extremo de la pupila. 20 dioptrías de distribución dentro de la pupila. ¿Creen que podríamos controlarlo con un lente aéreo? Jamás. Jamás. Por la forma, por la posición y el efecto de visión que tiene este queratocono en nuestro paciente, necesita un lente de contacto. ¿Qué haríamos? Proceder a una adaptación de lente de contacto directa de aquí. Dijeras, bueno, ¿quiero un lente corneal? Bueno, perfecto. Si se dan cuenta de este lado, tenemos otros valores que son el HBID, 12.2 milímetros, y en este caso, EH Core. ¿Ok? ¿Qué significan estos? ¿Se acuerdan que les dije que también podíamos emprender el camino para un lente escleral? Evaluemos rapidísimo si necesitamos un lente tórico o un lente escleral. ¿Qué tal? ¿Cómo lo haríamos? Recuerden, mapa de elevación. Toquemos el punto más deprimido de la córnea, o uno de esos. 179, 200 micras de depresión. 200 micras a 3.51 milímetros, donde aterriza nuestro lente de contacto, tengo 200 micras de depresión. Contra
200 micras de elevación, 400 micras de diferencia entre el punto más elevado y el punto más deprimido, donde va a tocar mi lente de contacto. Es como si estuviéramos así. Así. Y no es un keratocono con una graduación elevada, ni radios tan complejos, pero otra vez, como tenemos la córnea, si ustedes tocan un lente de contacto y ponen el lente aquí, no va a apoyar. Va a ser un columpio, como si fuera una mecedora. Entonces, este no es un candidato para un lente rígido, corneal, ni tórico, ni por cuadrante específico. No se puede. ¿A qué nos iríamos? Bueno, a un lente escleral. ¿Cómo calculo mi lente escleral? Que era lo que les decía. Bueno, primero tienes que conocer el diámetro de tu lente escleral. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un lente de 16 milímetros, 16.5 de ABT, un fabricante, él va a aterrizar en 15 milímetros. Si tengo un one fit, tengo que saber en cuánto va a aterrizar. Todos los proveedores les tienen que ser capaces de dar esta información. ¿En qué curva, a qué diámetro el lente escleral va a aterrizar? Todo se lo tienen que dar. Tú lo pones aquí, digamos, mi lente aterriza 15 milímetros y automáticamente te va a dar esto, que es la altura que te recomienda sobre la cual inicies tu adaptación. Es decir, entre 150 y 330 grados por el keratocono, para que tú libres o llegues al ápice del cono, necesitas un lente escleral de 3,931 micras o más. ¿Cuántas más? Pues yo le pondría 350 micras, que es lo que buscamos. Tomarías ese lente, lo colocas y listo. Comienzas tu adaptación de lente escleral. ¿Se dan cuenta? Entonces, en resumen, con el topógrafo corneal, por primera vez, vamos a poder entender cabalmente cuál es el problema de la córnea, más allá de simplemente la visión o el astigmatismo como un queratómetro que antes teníamos. Honestamente, ¿cómo va a ser mi adaptación de un lente de contacto? Predecir esta adaptación de lente de contacto. Customizar a la máxima expresión este lente de contacto. Dar un seguimiento total y cabal de lo que va a pasar con este lente de contacto y cómo va a afectar la córnea del paciente. Y básicamente cambiar la vida de todos nuestros pacientes. Generar mayor lealtad, fidelidad y tener pacientes para toda la vida. Y ustedes que trabajen menos. Gracias.